Hola, bienvenidos a mi canal. Voy a seguir con la segunda parte del análisis de vuestras peticiones. Y bueno, pues en este análisis va a estar Ampere, Aircross, Nextil, Técnicas Reunidas y Horizon. Vamos allá. Empezamos con Ampere y bueno, me comentabais un gap en la zona de 0.144. Bueno, a mí no me aparece ningún gap abierto ahora mismo en esa zona del 0.144. Veo todo bastante bien, no hay ningún signo de gap, así que por ese lado, bueno, pues no hay ningún gap que pueda bajar a tapar. En cuanto a la cotización, bueno, pues ha llegado a esa zona de los 0.16 ahora en el gráfico semanal. Bueno, pues os quiero mostrar la resistencia que está en esos niveles, pero bueno, me voy a detener un momento en el gráfico diario que quiero, bueno, pues mostraros una pauta que he visto que, bueno, pues es bastante curioso. Bueno, pues como vemos, bueno, pues desde este arranque, desde la zona del 0.13 hacia esa zona de los 0.16, bueno, pues ha tenido esa subida del, bueno, pues prácticamente el 22%. Bueno, pues curiosamente, viendo impulsos alcistas previos, desde el mínimo, una vez que arranca, curiosamente, sube al 23%, en el caso del anterior impulso, desde esa zona de los 0.12 a esa zona de los 0.15, tenemos en este impulso desde esa zona del 0.11 hasta esos entornos de los 0.13.2, un 21%. Es decir, que el valor, una vez que arranca, tiene un tramo alcista en torno al 20-22%. Tenemos en estas tres ocasiones en las que ha pasado. Es decir, que es algo, bueno, pues que parece que pueda significar que pueda llegar una corrección, consolidación, mejor dicho, tras este último impulso alcista que viene a, bueno, pues confirmar esa zona del 0.16, que es una de las zonas de, bueno, pues resistencia. En el gráfico semanal se ve muchísimo mejor. En cuanto a los indicadores, bueno, pues tenemos al directional move acercándose a esa media bajista, está por encima todavía, eso es alcista. Tenemos al estocástico que sigue por encima de esa zona de 80, perfecto, síntoma de mucha fortaleza en la tendencia. Tenemos al vigía que, bueno, parece que se empieza a girar, pero bueno, sigue alcista, todavía por encima de la media y muy lejos de esa zona cero. Tenemos al Concord, bueno, pues exactamente la misma situación, es decir que en cuanto a indicadores todo perfecto. En caso de haber una consolidación de esos niveles, bueno, pues en las anteriores ocasiones ha apurado siempre al máximo, es decir, ha llegado a ese 61,8%, como vemos aquí incluso se ha pasado un poquito, y en el resto de consolidaciones más o menos ha hecho lo mismo, es decir que, bueno, pues entonces podríamos esperar que pueda haber una consolidación de este impulso alcista, recordemos del 22% desde ese inicio, desde el mínimo de ese impulso, y bueno, pues esa zona estaría en el 0.14.1. Esa zona sería el 61,8% de corrección de este último impulso. Entonces, bueno, pues apuntamos ese nivel en caso de consolidar como un nivel máximo de corrección. Puede caer por debajo perfectamente. El nivel que para mí no debería perder sería esa media de 50 sesiones, que ahora mismo, bueno, pues es la que manda en el valor, como vemos aquí desde que arrancó. Desde diciembre es la que manda. Cada vez que la toca, tiene rebote con fuerza, así que podemos decir que para mí soporte importantísimo. Podría llegar en esa consolidación a esa zona de la media de 50 perfectamente y desde ahí volver a iniciar un nuevo tramo alcista, es decir que en ese aspecto no hay ningún problema. Vamos al gráfico semanal, que voy a mostraros la zona donde ha chocado. Y la tenemos aquí, bueno, pues ese máximo que hizo en abril del 2023, ahí lo tenemos y bueno, pues ha chocado. En cuanto a lo que ha hecho esta semana, bueno, pues como vemos aquí, una rotura ha roto esa zona del 0.15, esa zona del 0.14.5 y esa zona del 0.15, bueno, pues completamente, bueno, es que está muy alcista y muy fuerte. En cuanto bueno, pues esta zona de las medias exponenciales en gráfico semanal, la zona de, bueno, pues la zona de
0.13.2, bueno, pues sería donde está esa media exponencial, pero bueno, ya hemos comentado que en el gráfico a diario esa zona de los 0.14.1, esa zona de los 0.13.5, que es la media de 50 sesiones, bueno, pues coincide más o menos por esa zona donde está la media de 200 sesiones en gráfico semanal. Es decir, que esa zona importantísimo de soporte en cuanto a indicadores en el gráfico semanal, bueno, pues como vemos aquí, alcistas, todos alcistas. Es decir, que resumiendo, ¿puede haber una consolidación de este último impulso alcista? Sí, puede haberla. En cualquier caso, sería una consolidación para seguir subiendo. Ya comenté en vídeos pasados que el objetivo es ir a la zona del 0.17.5. Ese es el objetivo una vez habiendo superado, bueno, pues la resistencia importante que ya comenté. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando e iremos actualizando la información. Cross, otra de las que me habéis pedido, y bueno, pues está... Bueno, pues ya comenté en el vídeo, en uno de los vídeos de la semana pasada, que importante era superar esa zona de los 2,96, esa zona de los 2,98, 3 euros aproximadamente. Y bueno, pues intentó superarla, pero bueno, se ha detenido justo en ese nivel. Bueno, pues vamos a tener en cuenta esta figura, sobre todo esta zona de máximos crecientes, que no se pierda porque sería una buena señal de cara a mantener esa presión alcista en torno a esa resistencia de 3 euros. Y bueno, pues posiblemente en caso de no perder esa presión alcista que ejerce esa zona de mínimos crecientes, acabaría superando estos niveles de 3 euros. ¿Y dónde podría ir en caso de superar esos niveles? Bueno, pues la zona más importante de corto plazo estaría en esa zona de los 3.15, 3.12, ese 61,8% de corrección de la caída desde esa zona del 3.33 hasta esa zona del 2.79, y bueno, ahí estaría esa zona 3.15, 3.12, y bueno, pues la zona importante de resistencia sería esa zona de los 3.33, donde estaría, bueno, pues esa medida de 100 sesiones más esta zona de resistencia de techo que dejó el valor en febrero, ya que desde aquí, bueno, pues tuvo esa caída importantísima hacia esa zona del 2,79, que es donde se ha frenado. Entonces, bueno, pues vamos a tener en cuenta este dato, es decir, mantener esta presión alcista con esos mínimos que sigan siendo crecientes, de cara a, bueno, pues a acabar rompiendo estos niveles. En caso de ver que rompe esta secuencia de mínimos crecientes y pierde esta zona de los 2,82, ya mostraría esa debilidad, y bueno, pues posiblemente esta zona dejaría otra zona de resistencia importante y comenzaría un nuevo tramo bajista. Así que es importante mantener esa secuencia de mínimos crecientes en el muy corto plazo. En cuanto a los indicadores, bueno, pues tenemos al direccional MUS contrayéndose, buena señal. Tenemos al estocástico a punto de entrar en esa zona de 80, eso sería una buenísima señal. El vigía, bueno, pues está cercana a esa zona de 0, pero bueno, no ha conseguido cortar. Y bueno, pues tenemos aquí este pico, que son compras institucionales, esta zona azul oscura. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Está interesante en caso de superar esa zona de los 3 euros, bueno, podría tener un fuerte rebote. Así que, bueno, pues esos son los niveles de Aircross y la situación de más corto plazo. Bueno, Nextil, otra de las que me habéis pedido. Bueno, pues se complica mucho la situación. Ya comenté en un vídeo pasado que, bueno, pues la zona de los entornos de los 0.35 era una zona de soporte en la que llegaba el valor, bueno, pues intentando superar esa zona de los 0.40, 0.39, pero bueno, pues la ha perdido. Aunque ahora mismo sigue cotizando por encima, bueno, como vemos aquí, tuvo esa corrección hasta prácticamente el 61,8% del impulso de estos 0,28 a esa zona del 0,41, chocando además, cortando esa zona de la media de 100 y 200 sesiones, aunque la ha recuperado, y bueno, pues ahora mismo está encajada entre esa zona de 50 sesiones y esa de 100. En cualquier caso, bueno, pues empieza a marcar esos máximos y esos mínimos decrecientes. Bueno, veremos a ver si se trata de una consolidación, aunque bueno, pues aquí empieza a haber volumen creciente.
no es la mejor de las situaciones para una consolidación, es decir, hasta estos niveles, hasta la sesión del 28 de febrero podría ser una consolidación, ya que, bueno, como hemos empezado a decrecer muchísimo el volumen, pero aquí ha empezado a aumentar mucho el volumen y ha sido en una rotura precisamente por esa zona de 0,35, así que, bueno, pues no es buena noticia. En cuanto a los indicadores, bueno, pues los tenemos allí. Tenemos al Directional Move en zona neutral, tenemos al estocástico en esa zona media neutral también, tenemos al Vigía cerca de la línea 0 también neutral y tenemos al Concord también neutral. En el gráfico semanal se va a ver bastante más claro la secuencia que empieza a marcar de máximos y mínimos decrecientes y bueno, pues tras este choque al 0,41 tuvo ese soporte en los 0,35 que como es aquí en esta vela, que fue una vela bastante bajista, lo perdió, que es cuando se acercó a esa zona del 61,8%. Vemos aquí que además en el gráfico semanal está la media de 50 sesiones, es decir, que se acerca peligrosamente a perder de nuevo las medias exponenciales y eso no es buena noticia. Es decir, que perder para mí esa zona del 0,33 sería una malísima noticia para el valor. Por contra, bueno, pues en caso de superar esa zona de los 0,39 que dejó de máximo esta vela, que dejó en la semana anterior, no, en la anterior no, en la semana del 3 de marzo, bueno, pues haría que el valor fuese a buscar esa zona de máximos que ha tocado en los 0,414. Técnicas reunidas. Bueno, está en una zona delicada. Esta es una zona delicada. Esa zona de los 16,60, bueno, esa zona que es donde está, en donde dejó ese máximo en la sesión del 3 de marzo, de nuevo ha chocado en esos niveles. Y la mala noticia es que tenemos al Directional Move contraído al 100%. Bueno, pues se junta esa contracción con esa zona de los 16,60, esa zona que ya marcó como resistencia. Y en esta ocasión, de momento, pues no ha sido capaz de superarla. Ahora en el gráfico semanal veremos mejor esos niveles. En cuanto a los indicadores, aparte del Directional Move, la buena noticia es que el estocástico está por encima de la línea de 80, mientras se mantenga por ahí va bien la cosa. Tenemos al Vigía, bueno, pues que parece que se gira a la baja y tenemos al Concord que parece que se gira a la baja también. ¿Puede haber una consolidación de este último impulso alcista? Visto que no ha sido capaz de superar esa zona de los 16,60, pues podría haberla. Para mí la zona importantísima que no debe perder es esta zona de los 14,48 aproximadamente, donde pasa esa media de 50 sesiones, ese 61,8% de corrección y además es esa zona cercana al mínimo que dejó en esa zona de los 14,34, es decir que toda esa zona es una zona de soporte importante que no debe perderse de cara a seguir manteniendo esa presión alcista hacia esa zona de los 16,62. Y ahora vamos a pasar al gráfico semanal, donde, bueno, pues vemos aquí. Está chocando en toda esa zona de gap, como vemos aquí. Y es que dejó este gap enorme en 2020 y es donde está chocando ahora. Está intentando superar esos niveles. De momento, segundo intento y bueno, pues veremos a ver esta semana como vemos, ha sido una semana muy alcista y veremos a ver si la semana que viene consigue superar esa zona del 16,75, está chocando ahora mismo con los 16,60, pero bueno, ese máximo, esa zona máxima del gap son esos 16,75 y bueno, pues esos serían los niveles que debería de superar, aparte de ese 16,60, para dar por finalizado ese gap y reanudar un tramo alcista, bueno, pues que la llevaría ya a esos niveles donde tiene otro gap bajista que estaría en los entornos de los 19,70 aproximadamente. Entonces, bueno, pues esa es la situación, chocando ahora mismo con esa zona de gap que dejó en 2020 y en el gráfico diario, bueno, pues visto este directional move que no me gusta cuando se contrae justo coincidiendo con una zona de techo, ya que en caso de no romperlo con fuerza y claridad, pues de nuevo marcará esa zona
de resistencia y ya sería la segunda ocasión. Así que bueno, en caso de no superar esos niveles, el soporte para mí importante para mantener esa presión sobre esa resistencia sería no perder esa zona de la media de 50 sesiones, ese 14.48 y bueno, pues por extensión el mínimo que ya dejó en esa zona de los 14.30 aproximadamente. Sigue más o menos con esa pauta que ya he comentado, toda esta zona de estas compras que hace de pánico, que tiene esos impulsos tan fuertes que luego traen esos rebotes que no llegan a superar esa zona de máximos previos, ya lo he comentado en vídeos pasados, y ahora de nuevo, bueno, pues como vemos aquí, está en eso de nuevo, ha tenido ese impulso, esas compras, bueno, pues de pánico, llegando desde esta zona del 1.45 a la zona del 3.50, es que son subidas importantísimas en muy poquísimo tiempo. De nuevo tuvo esa corrección, ahora ha tenido ese rebote, no ha sido capaz de superar esa zona de máximos previos y de nuevo, bueno, pues está ahí. Veremos a ver, ahora vamos a ver el gráfico diario. Y bueno, en el gráfico diario, como vemos aquí, tras acercarse de nuevo a esa zona de los 3.70 se gira a la baja, ha tapado ese gap que dejó en esos entornos de los 3.31 aproximadamente y bueno, pues desde ahí ha empezado una corrección. El problema es que son correcciones importantes, también ha tenido una subida muy importante. ¿Qué podemos esperar? En caso de perder esta alcista, habría que, no sería buena noticia. ¿Por qué no sería buena noticia? Pues porque podría confirmar ya de nuevo esa pauta que ya hemos visto y iniciar ese goteo a la baja, que podría llevarla a esa zona del gap tan grande que dejó en torno a esa zona del 1.99. Soporte importante, 2.43, que es por donde dejó ese mínimo y pasa a la media de 50 junto a los 2.29, que es el 61,8% de corrección de todo el impulso. Si pierde esa zona, ya iría a buscar la zona del gap, que es por donde pasa además la media de 100 y la de 200 sesiones. Es decir, que ese es el panorama. En caso de ser capaz de superar esa zona de los 3.70, bueno, pues ya abriría un nuevo tramo alcista. Pero de momento, bueno, pues vamos a vigilar sobre todo esta alcista, que no pierda, no tiene por qué ser esta alcista, sino esa secuencia de máximos crecientes. En caso de ver que ya pierde este mínimo que dejó en torno a esa zona de los 2.70, 2.75 aproximadamente, bueno, pues ya perdería esa secuencia de máximos crecientes que presionaría a esa zona de resistencia de en torno a los 3.70. Y podría confirmar de nuevo pues una nueva pauta de estas de tantas otras que ha hecho ya en anteriores ocasiones. Es decir, que bueno, esa es la situación ahora mismo de Horizon. En cuanto a indicadores, bueno, pues como vemos aquí, se han girado a la baja. Y además tenemos al Directional Move a punto de, bueno, pues ahí cerquita de la media bajista. Es decir que, bueno, pues iremos viendo cómo va evolucionando y, bueno, pues teniendo sobre todo en cuenta esos máximos crecientes que no se rompan. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a los vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify y en Telegram. Y un saludo, buen fin de semana.